por lo menos por estos medios o como Amy en el quinta profesional, me he encontrado haciendo otras cosillas, pero jamás dejando de ser psicopedagoga. Y bueno, este video, más que explicar algo como los videos anteriores, tiene que ver un poquito con contarles qué hacemos los psicopedagogos cuando necesitan a un psicopedagogo. Últimamente me he encontrado con muchas familias que comentan que voy a esperar a marzo para ver si necesito o no. Ya. Pero primero tenemos que entender qué hace un psicopedagogo, ¿cierto? Y bueno, un psicopedagogo ayuda, ¿cierto?, a identificar fortalezas y debilidades, así como riesgos en el desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos esto en habilidades cognitivas, afectivas, conductuales y sociales. Con esto, ¿cierto?, nosotros podemos identificar qué debemos trabajar, por qué se ocasionan ciertos también problemas a nivel conductual o emocionales. Muchas veces el aprender de una manera, ¿cierto?, que no es común de la gente lo hace, puede ocasionar baja autoestima en los pequeños, ¿ya? Ahora bien, cuando yo digo o hablo de aprendizaje, no necesariamente me estoy refiriendo al aprendizaje escolarizado. Ojo con esto, ¿ya? Porque muchas veces se atribuyen al psicopedagogo a colegio y no es tan así, ¿ok? El aprendizaje se da a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Desde que estamos en gestación, nosotros estamos aprendiendo y absorbiendo estímulos del exterior. Por lo tanto, cuando hablo de aprendizaje, hablo de todas aquellas habilidades que yo necesito para poder desenvolverme en el día a día, ¿ya? Efectivamente, los chicos o las familias acuden a un psicopedagogo mucho más en la etapa escolar, porque empiezan, ¿cierto?, a aparecer estas dificultades un poco más grandes que tienen que ver con la adquisición de habilidades que necesitamos para la vida, como es aprender a leer, escribir y calcular, ¿verdad? Pero estas dificultades que empiezo, ¿cierto?, a observar y a notar en áreas instrumentales, que es como nosotros le llamamos, tienen una base, siempre, ¿ya? Siempre va a haber algo previo que el niño manifestó, que pudimos a lo mejor haber trabajado y haber prevenido estas dificultades en lectura, por ejemplo, ¿ok? Por eso es importante que si yo observo baja atención, que al niño le cuesta retener o memorizar cosas, que por ejemplo pierde sus pertenencias, que no logra identificar sus pertenencias en el jardín, instrucciones, que no logra comprender instrucciones simples, cuando choco mucho también, no logro, ¿cierto?, reconocer cuerpo-espacio, habilidades temporales, arriba, abajo, al lado, ¿ya? Eso es algo por nombrarles, pero hay mucho más. Pero si yo empiezo a observar estas cositas que ya se empiezan a observar en niños pequeños, ¿ya?, debo estar alerta, ¿sí? Y debo consultar a un especialista o a un psicopedagogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas habilidades que son base, que son las primeras que yo voy adquiriendo, porque mi cerebro va desarrollando, ¿cierto?, mis procesos cognitivos se van desarrollando, van madurando y van adquiriendo destrezas, son la base para estas habilidades un poco más macro, no un poco, macro, que son, por ejemplo, aprender a leer, a escribir, ¿ok? Todos sabemos, o no todos sabemos, no, estoy suponiendo. Pero para que ustedes sepan, ya, para poder lograr leer y escribir, yo necesito lograr una serie de procesos previos para llegar a esto. Como correr, saltar, ¿sí?,
saber dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es al lado, ¿ok? También debo tener cierto un lenguaje expresivo de manera correcta, autónoma y fluida, ya que van a intervenir directamente en la adquisición de la lectoescritura, ¿ok? Desde aquí que es muy común que niños que presenten dificultades en la adquisición del lenguaje o rezagos en el lenguaje o algún diagnóstico en el lenguaje, muy probablemente vamos a tener dificultades para la adquisición de la lectura y la escritura, ¿ok? Entonces, ya me estoy alargando, voy a hacer otro video, pero ¿cuándo necesitamos entonces un psicopedagogo? Cuando detectemos u observemos en nuestros pequeños, ¿cierto? Niños y niñas, aquellas dificultades que ya les nombré. La idea del psicopedagogo es prevenir. Nosotros siempre buscamos prevenir esas situaciones. Ojalá no llegar derechamente cuando el niño está en segundo básico, no repitió de curso, porque no ha logrado habilidades. ¿Ya? Siempre la idea es prevenir y muchas veces por eso los avances a veces son un poco más lentos, porque cuando nos encontramos a un niño que ya está en cursos mayores, debemos sí o sí comenzar a trabajar desde la base, ¿ya? Porque esta es la base la que a mí, ¿cierto?, me va a dar el pronóstico de que si lo trabajo bien, voy a lograr esto, que está mucho más arriba, ¿ya? Imaginen una torre de cubos, ¿verdad? Y la base no está firme. En cualquier momento eso sí cae y se viene abajo todo. Por lo tanto, no vamos a lograr aquello que yo quiero aprender, ¿ya? Pero nunca deben olvidar que el aprendizaje es transversal, ¿ya? Que desde tomar una cuchara es aprender. Y eso yo lo puedo llevar a muchas habilidades que están implicadas en solamente tomar la cuchara. Procesos que requieren, ¿cierto? La acción de tomar la cuchara. Por lo tanto, no se cierren a que un psicopedagogo solamente es el que me va a ayudar si mi hijo no está leyendo, no está escribiendo. No, ¿ok? Si mi hijo tiene dificultades en el lenguaje, muy probablemente necesito trabajar otro tipo de habilidades, otros procesos, por lo tanto también necesito un psicopedagogo, ¿ya? Si mi hijo tiene un diagnóstico de autismo, que es el área en que yo trabajo, necesitamos estimular aprendizaje, por lo tanto necesitamos trabajar en paralelo a los otros profesionales que ya, ¿cierto?, están en marcha en trabajar otras dificultades que se pueden presentar en el desarrollo, ¿ya? Pero saquemos un poquito lo escolarizado, porque no es así. De hecho, yo trabajo con muchos niños pequeñitos, ¿ya? También trabajo en lectoescritura, sí, pero trabajo con niños pequeños estimulando aprendizajes que tienen que ver con esto que ya les conté anteriormente y que van a desembocar, ¿cierto?, otras cosillas más adelante, ¿ya? Recordemos que todo esto es una cadena, ¿ok? Lo que yo aprendo cuando soy pequeñito y cómo lo aprendo, para bien o para mal, va, ¿cierto?, a influir directamente en los aprendizajes a medida que vamos creciendo. Así que eso vamos a seguir haciendo más videitos, les voy a ir subiendo. Y eso, estoy muy contenta de volver a verlos a todos. Y como siempre, sigan mi cuenta, ¿cierto? Y nos seguimos viendo aquí en mi canal. Nos vemos en un próximo video.